¿Te casarías conmigo? Había pasado un año desde que empezamos a salir. Me regaló un anillo. Nuestra relación comenzó con un amor profundo y siempre lo habíamos considerado como un precursor del matrimonio. Queríamos tener 2 hijos después del matrimonio, idealmente un niño y una niña. Me sentí tranquilo cuando dijo que cooperáramos tanto en las tareas domésticas, en el cuidado de los niños, así que acepté felizmente su propuesta. Mi nombre es Emily. Soy una oficinista de 26 años que vive una vida normal, pero mi destino cambió hace aproximadamente un año y medio en una reunión social de negocios. De un cliente me enamoré a primera vista de un hombre de mi edad llamado. Con la ayuda de mis amigos logré acercarme a Jason y después de un esfuerzo persistente comenzamos a salir 6 meses después y luego de un año nos casamos. Estando casado contigo me hace muy feliz. Vivir con la persona que amas es divertido, dijo. Aunque comenzó con mi crush unilateral, Jason realmente me ama, como lo habíamos. Durante nuestros días de citas, compartimos responsabilidades domésticas, sin embargo, las cosas cambiaron después de un día 6 en particular. Meses después de nuestro matrimonio descubrí que estaba embarazada. Ahora que voy a ser padre necesito trabajar más duro, Jason dijo, aumentando sus horas extras más que antes, pero yo estaba sufriendo de náuseas matutinas severas, casi postrado. Cama, me sentía vulnerable y deseaba que él pudiera venir a casa temprano y estará a mi lado. No pude expresarle estos sentimientos a Jason, quien estaba trabajando duro, y el tiempo pasó hasta que llegué a mi segundo trimestre. Tal vez Jason pensó que necesitaba ganar más para nuestro hijo. La promesa que hicimos en nuestro matrimonio. Olvidada. Y dejó de ayudar con las tareas del hogar, tal vez pensando que tenía suficiente tiempo ya que estaba en casa. Idealmente me hubiera gustado volver a la casa de mis padres para dar a luz, pero ellos habían fallecido. Mis suegros viven cerca, pero no soy cercano suficiente para confiar en ellos, así que me a un parto difícil. Antes de darme cuenta, mi hijo tenía un mes. Un día Jason llegó a casa inusualmente temprano y se dejó caer en el sofá. Hombre, hoy estoy derrotado, ¿qué hay para cenar? Lo siento, estoy a punto de para empezar a cocinar porque el llanto nocturno de nuestro hijo era intenso y no dormir bien por la noche. Durante el día estaba abrumada por el cuidado de los niños y las tareas domésticas. Si él me hubiera dicho que volvería temprano a casa habría estado preparada para tragarme estos pensamientos que me dirigí a la cocina. Este domingo mis padres quieren celebrar el nacimiento. Él dijo que es cierto, lo mencionaron. Su última visita, si ordenamos tal vez pollo asado, ya que mamá y papá vendrán, derrochemos un poco. Está bien, claro, respondí, aunque una semana parecía alarmantemente corta. Con mis manos llenas de cuidado de niños y tareas domésticas ni siquiera había logrado pedir el pollo asado el domingo. Intenté pedirlo, pero era demasiado temprano y no pude hacer pedido en ese momento. Jason finalmente se despertó, así que pensé en le pedí que se encargara del asunto, pero en lugar de eso dijo que me iba a trabajar y finalmente se fue ocupado calmando a mi hijo. Me perdí el pedido del pollo y ni siquiera podía comerme, pero pensé que mis suegros entenderían la situación si lo explicaba. Sosteniendo a mi hijo llorando al borde de las lágrimas, mis suegros llegaron. Fue mucho antes de lo esperado, pero me pregunté qué había pasado tan pronto como entraron. Mi suegra Susan recogió a mi hijo. Si había estado llorando todo este tiempo. Jason también solía llorar mucho cuando era un bebé. Ella dijo que Bob entró con una bolsa grande y la mostró con orgullo diciendo, ¿qué crees que es un plato de aperitivo? Lo pedimos, pero pensamos que no será suficiente, así que pasamos la mañana haciendo más solo para ti. Tomó más tiempo de lo esperado porque Bob seguía interfiriendo, pero insistió en hacer algo especial para ti, agregó Susan. Se reía. Honestamente admití que tenía la intención de pedir pollo asado, pero no lo había hecho. En ese momento, no te preocupes porque estás cansado, así que no pienses en cosas innecesarias y simplemente descansa. Está bien, hagamos algunos sándwiches. Bob dijo arremangándose y luego, al darse cuenta de que casi no quedaba pan, salió corriendo a más. Susan me dijo que descansara mientras ella llevaba a mi hijo a caminar. Agradecidamente me tumbé en el sofá. Después de un rato me despertó el sonido de la puerta principal. Emily, ¿qué estás haciendo? Era Jason. ¿No iban a venir mis padres? ¿Qué pasa con los preparativos? Me dijo todavía aturdido por el sueño. Luego vio
plato de aperitivos que trajeron sus padres. ¿Es esto todo lo que preparaste para hoy? Pediste el pollo muy bien, no pude pedirlo antes de que pudiera terminar. Jason de repente se enojó por lo que compraste esto basura barata cuando mis padres están visitando basura. ¿De qué está hablando? El arrebato de Jason me sorprendió demasiado para hablar. Él furiosamente tiró el plato de la mesa mientras yo me quedaba en shock. Bob y Susan entraron por la puerta principal. ¿Qué fue ese ruido? Está bien, Bob cargando pan y Susan consolando a mi hijo se sorprendieron al ver la escena. Al momento siguiente Bob estaba furioso. Jason, ¿qué es esto? Descaradamente Jason replicó. ¿Qué quieres? ¿Con cómo puedo servir cosas tan baratas a mis padres que han venido hasta aquí? Pero Jason. No es así. Luchando por encontrar las palabras. Me interrumpieron cuando Jason y Bob comenzaron a discutir. Le dejaste todo a Emily. Si crees que es barato, deberías haberlo preparado tú mismo. ¿Por qué debería? Pedí pollo asado porque ibas a celebrar y ella ha estado en casa todo este tiempo. Podría haberlo logrado el otro día. Ni siquiera había cena lista cuando llegué a casa y ahora estas cosas baratas para hoy. ¿Qué está pasando? Me enfurecieron las palabras de Jason. Que trajeron tus papá, que en un momento de darme cuenta, desaté toda mi frustración reprimida. Tus lo hicieron. ¿Cómo pudiste decir cosas tan horribles? Espera, no lo sabía. Incluso si no lo sabías, nunca pensé que trataras la comida así. Eso es simplemente horrible, Jason. Me puse pálido. Además dejaste de ayudar en absoluto y has sido muy duro conmigo desde que llegué a casa. Siempre estoy nerviosa cuidando al bebé. 247, ¿alguna vez has ayudado bien? A veces lo sostengo y lo calmo solo cuando está en de buen humor. Nunca lo has abrazado cuando llora. Cada vez que comienza a llorar me lo entregas y por la noche sales de la habitación diciendo que es demasiado ruidoso. Todos los pensamientos que había estado reteniendo, desde que nació nuestro hijo, simplemente derramaron. No pude. No me detengo más. ¿Crees que estoy descansando mientras tú estás en el trabajo? Eso es imposible. No estoy en perfecto estado de salud y dormir incluso 2 horas es una lucha. ¿Por qué debería tener que cuidar de ti también en medio de un interminable cuidado infantil? Seguí con lágrimas por mi rostro mientras confrontaba a Jason. Bob se enojó aún más y reprendió a Jason. Has sido como si ella simplemente dijera que deberías cuidar mejor a Emily después de acostar a mi hijo. Susan me consoló y se unió. El regaño, que es correcto después del parto, es un desafío físico y mental para Jason, incluso. Del nacimiento, casi no estabas en casa. Jason, nervioso, finalmente habló. Era trabajo. ¿Qué podía hacer? Pensé que tenía que ganar más ahora que soy padre, pero, ¿y si Emily se había enfermado gravemente? ¿De qué están hablando? Ambos siguen diciendo Emily. Emily, solo estás preocupada por ella porque estás feliz por el nieto. Apenas la conoces. Jason, sonando resentido. De hecho, no habíamos celebrado una boda y habíamos poca interacción con Bob y Susan. Mis padres fallecieron en un accidente antes de que me casara con Jason, así que celebramos nuestra boda en el extranjero solo nosotros dos. Solo conocimos adecuadamente a Bob y Susan para saludarlos, aunque su casa estaba a solo 30 minutos. Auto de nuestras interacciones estaban limitados ya que acompañaba principalmente a Jason cuando estaba embarazada. Bob y Susan dijeron que me ayudarían, pero pensé que no funcionaría bien ya que eran prácticamente desconocidos para mí, pero eso cambió unos 2 meses antes de la fecha prevista. ¿Cómo te sientes, Emily? ¿Podemos Bob y yo venir de? Recibí una llamada de Susan. Me sorprendió su oferta, pero como no tenía motivos para negarme, le dije que estaría esperando y comencé a ordenar mientras sostenía mi pesada barriga y casi de inmediato sonó el timbre. Parecía que Bob y Susan ya habían llegado. ¿Qué está pasando? Hola, llamamos desde cerca porque pensamos que comenzarías a limpiar. Dijimos que íbamos. ¿Vas a almorzar? ¿Podemos acompañarte? Susan, una mujer enérgica a quien he encontrado un poco intimidante. Mostré tanta consideración que casi me conmovieron hasta las lágrimas. Solo siéntate, Emily, nosotros nos encargaremos del resto. Bob insistió mientras él y Susan comenzaban a limpiar honestamente. Estaba demasiado cansada y con dolor para moverme o limpiar. Había
tener un almuerzo simple desde que me fui de baja por maternidad. La falta de interacción social me había estado estresando, así que su visita fue una agradable sorpresa. Estaban preocupados por mí, pero no me habían contactado porque no querían imponerme. Aparentemente se alarmaron hoy después de llamar a Jason y enterarse que había estado trabajando tarde y sobre todo saltando en casa. Estaba tan feliz por su visita que esperé para decirle a Jason que cuando llegó a casa regresó después de las 11 de la noche. Noté que desde entonces Bob y Susan habían estado ayudando regularmente, pero nunca tuve la oportunidad de decírselo a Jason. Supuse que Bob o Susan se lo habían. Pero parecía que todos pensaban lo mismo y nadie le había dicho a Jason, quien acababa de enterarse de mis relaciones amistosas con sus padres. Jason parecía lastimosamente avergonzado, así que soy el esposo y su hijo, pero soy el único que queda afuera. Lo había calmado, pero sus palabras reavivaron mi irritación. Excluido. Intenté decírtelo muchas veces. Esperé que lo hicieras. Llegué a casa, pero cuando me levanté te enojaste porque estaba despierto. Tal vez tengas algo que ocultar. Terminé diciendo lo que me había resistido a decir. Me había estado molestando desde ese día al escuchar que Bob y Susan parecían prepararse para lo peor, pero Jason no negó con vehemencia. No, no es. No es así. ¿Cómo puedes estar tan seguro? No tienes ninguna prueba. No hay pruebas, pero estaba preocupado por tu salud. Era tarde en la noche y había momentos en los que te despertabas. Sentía dolor, así que pensé que deberías estar durmiendo. Sentí una lágrima ante las palabras de Jason, pero mi ira era aún más fuerte. Esa vez que llegaste temprano a casa y te quejaste arrogantemente de que no había cena, fue entonces cuando Jason comenzó a hablar incómodo. Resultó que ese día había cometido un error en el trabajo. Su jefe lo regañó y le aconsejaron que se fuera temprano debido a que trabajó demasiado recientemente, así que se fue a su horario. ¿Cómo podría decirle algo tan vergonzoso? Por eso lo tomé. Lo siento, tal vez Jason realmente estaba tratando de ser un buen padre y fue entonces cuando finalmente comenzamos a tener una conversación honesta. Jason comenzó a llorar y me explicó que cuando nuestro hijo lloraba pensaba que era mejor para mí abrazarlo porque dejó de llorar más. Pensé que tenía que ser más firme como padre. Creo que si bien una madre puede ser indulgente, un padre debe ser estricto, aunque sus palabras fueron un tanto inconexas. Jason ciertamente estaba tratando de ser un buen padre, era nuestro primer hijo y yo había estado ansioso, pero así. Si Jason hubiera llorado como un... Al verlo así, no pude evitar empezar a llorar también. Luego escuchamos a nuestro hijo llorar en la habitación de al lado. Bob y Susan lo levantaron para tranquilizarlo mientras empezaban a reírse. ¡Qué familia! ¡Qué divertido! De tal padre tal hijo, veamos quién deja de llorar primero. Al final nuestro Su fue el primero en dejar de llorar. Incidente pareció cambiar el corazón de Jason, comenzó a equilibrar el trabajo y pasar más tiempo en casa. Había pensado en el divorcio en un momento, pero estoy satisfecho con cómo resultaron las cosas. Parece que el ideal de padre de Jason era un proveedor estricto y silencioso, pero era tan contrario a su carácter. Me pregunto por... ¿Alguna vez tuvo ese ideal? Parece que también se dio cuenta de esto, ya que se ha convertido en parte de su pasado vergonzoso. Cada vez que surge el tema se pone rojo y huye de la escena con la que se ha vuelto más tierno con nuestro hijo e incluso responde al llanto de la noche. Esperamos una llegada.